Nosotros, Gustavo Grocopatel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenido. Un gusto. Digamos, vos sabés que en la televisión hay seres que gustan de opinar, a veces tienen mejor información y a veces más o menos. Nosotros tenemos bastante buena información de todos modos, pero si nosotros vemos el crecimiento de países vecinos que podrían ser comparables a la Argentina, ¿cómo nos fue yendo en los últimos años? ¿Opinión o dato mata relato? No, dato mata relato. Digamos, es bastante claro que Argentina creció menos que el promedio de Latinoamérica y fue uno de los países que menos creció, tomándolo de donde lo tomes. A veces uno corta las series de tal manera que digan cosas que uno quiere, pero cuando uno lo ve, digamos, a largo plazo, Argentina le fue mal, muy mal. Paraguay ya nos pasó en exportación de carne, en cría cría y exportación. Claro, y Uruguay creo que también. Sí. Y así otras cosas, ¿no? En el caso de granos, Brasil creció un 100% en los últimos 10 años y Argentina 0. Es decir, uno puede hacer lo que quiere, lo que no puede evitar son las consecuencias. Brasil además hizo eso sin retenciones y sin inflación, ¿no? Porque acá nos dijeron que teníamos que tener retenciones para que no haya inflación en Argentina. Ahora, usted dijo, a Argentina le fue mal. Dicho así, parece que era una maldición, digamos. No parece que haya sido una maldición. No nos fue mal por ¿Qué hicimos decisiones mal que tomamos. Mirá, yo creo que en los últimos 20 años pensamos que había digamos, que la riqueza se generaba por una cosa espontánea y que nuestro problema era distribuir esa riqueza. Entonces, casi que duplicamos el tamaño del Estado, pero no mejoramos la calidad del Estado ni mejoramos los servicios públicos y demás. Y entonces duplicamos la cantidad del Estado, pero duplicamos la pobreza. Y hicimos desaparecer empresas argentinas. Argentina es un país que tiene menos empresas privadas, muy pocas empresas multinacionales, y eso es comparado con nuestros países vecinos. Y sin considerar el potencial enorme que tiene Argentina en muchos sectores. Yo creo que ha habido una decisión por desconocimiento, por ideología, por prejuicios, de que había que redistribuir sin pensar en cómo se generaba la riqueza. ¿Fue un problema ideológico entonces? Sí, yo creo que hay una componente ideológica importante, ¿no? Y un problema de mala praxis. Claro. Que ese es el huevo o la gallina, digamos. ¿Los empresarios qué rol jugaron en todo esto? ¿Cómo? En esta mala praxis y en este devenir tan negativo de la economía argentina, ¿los empresarios tienen algún mea culpa que hacer? ¿Podrían haber actuado de otra manera? ¿O es injusto el rol en el que los pone a veces el kirchnerismo? Yo creo que los empresarios estamos preparados para tomar los datos del contexto y tomar decisiones en función de esos datos del contexto. Digamos, las decisiones que se tomaron en los últimos años fue de protegerse más que de expandirse. Defensiva. Puede ser que la crítica al empresariado fue que el empresariado quizá en esta sociedad que vivimos debería tener un rol mucho más activo en el debate público, incidir más y bueno, yo creo que fracasamos en eso, ¿no? Le hago una pregunta. Bien. Quiero ver un plato caliente. La dolarización, ¿qué te parece? Eso. ¿Y cómo es para el Vos campo? sabías. Mirá, yo no sé mucho, Sí. yo no sé mucho de economía, es decir, sé muy poco de economía, pero me da la impresión de que la dolarización requiere que haya una serie de ajustes macroeconómicos o de equilibrios macroeconómicos previos, que probablemente cuando los hayamos hecho no sea necesaria la dolarización. Es decir, yo creo que, digamos, tenemos como una tentación a poner los problemas debajo de la alfombra. Es decir, tenemos menos pobreza porque subsidiamos las tarifas públicas. Ocultamos un poco de pobreza. Ocultamos el desempleo porque tenemos más empleo público, ¿no? Y acá queremos resolver de una manera mágica, probablemente, una serie
de cosas que hay que hacer que son bastante ¿Es mágica claras. la dolarización? ¿Es como pensar en magia? No, la sensación que me da es como que dolarizamos mañana y resolvimos los problemas, no sé. Yo creo que se necesita equilibrio fiscal, se necesita reestructurar. O sea, creo que Milei te diría, pero si yo planteo que todo eso va primero y a lo último dolarizar. Bueno, entonces, yo lo que digo es que no sé si al final vale la pena dolarizar si hiciste todos esos deberes. Yo y perder no soy la Milei, moneda. quiero contigo porque después yo escucho todos los días, miro entrevistas de todo el mundo. Milei lo que suele decir, para enriquecer el debate, lo planteo es: destruyamos el bar. Somos alcohólicos y solo por hoy, y solo por hoy. Y si dejamos de beber, que es emitir y de sobregastar, el día de mañana nos vamos a descuidar y vamos a ir otra vez al bar. Rompamos el bar, dinamitémoslo. Creo que es un problema en general con distintos matices de la clase política. Rompamos el INDEC, rompamos instituciones, no controlemos, en fin. Pero en el fondo el debate es si vale la pena tener moneda propia o no. Porque si decimos que arreglando estos problemas después, no sé si es tan necesario dolarizar o no, ¿qué sentido tiene tener moneda propia? Yo creo que sí tiene sentido tener moneda propia, te da más autonomía y demás. Ahora, moneda propia con una gestión del Banco Central o con una gestión de la economía con la que tenemos, bueno, parece que somos como borrachos que no podemos resolver, entonces el problema está en ponerle un El problema no está en el bar, candado a la está en el heladera. borracho. Claro, bueno, sí. El problema no está en el bar, está en el borracho. Exacto. Y la gente, quizás el problema es si la gente volvería a confiar en una moneda propia o si volveríamos a confiar en una moneda propia, Bueno, sin excluir. Volvimos en la convertibilidad, volvimos a confiar en la moneda y empezamos a desconfiar cuando la política empezó a hacer cosas contra la convertibilidad. Cuando hubo déficit, por ejemplo, público, sabíamos que ese déficit iba en contra de la convertibilidad. Entonces no es que eso fue una casualidad, fue una serie de medidas. Y bueno, finalmente la gente está enojada con la política por eso, digamos, o sea, porque tenemos la sensación de que se sabía que estos problemas iban a existir y no se hizo nada desde la política para resolver esto. Y además parecería que la política está con una agenda de acceder al poder o preservar al poder lejos de resolver los problemas estructurales que hay que tener. Quiero volver sobre algo que por ahí un poco le preguntaba a Rolo, pero digo, por el otro concepto que está de moda, que es la casta. Digo, si los políticos son casta, también los sindicalistas son casta y hay empresarios que son casta. ¿Cómo viven ustedes esto de la casta y hay que terminar con Yo eso? desde hace muchos años utilizo mucho el término de corporación. Corporación política, corporación empresarial, corporación sindical, porque me parece que eso define un poco mejor y con más riqueza el problema que tenemos. Somos una sociedad de corporaciones con instituciones lábiles, una sociedad plana y además es una sociedad en donde no hay liderazgos estructurales, digamos. Entonces somos una sociedad anárquica, porque no hay ningún elemento ordenador de esa sociedad y está en manos de corporaciones que pelean entre sí. Entonces la política es una corporación también, o da la impresión de que sea una corporación, en donde juegan este tema del poder, de cómo se van compartiendo el poder y cómo se va accediendo o manteniendo. Y me parece que eso, eso ha distraído totalmente a la gestión pública y nos ha metido en estos problemas. O sea, estos problemas que tenemos son fruto de la mala praxis, de la mala gestión de la política. Ahora, volviendo al mismo tema del que estaban hablando los compañeros, usted dijo que una de las cosas que podía decirse de los empresarios es que no participaron lo suficiente del diálogo público. ¿Por qué pasó eso? Por distintos motivos. Yo pienso que hay un motivo que es el temor a que te vaya mal, digamos, y que te perjudiquen en la empresa. ¿Que te vaya mal en relación con el gobierno? Sí, claro. Nosotros, los empresarios en general, que más el que menos, yo te digo, digamos, mi sector es un sector, digamos, que tiene poco que ver con el gobierno, pero todos tenemos algo en algún lugar
Bueno, vinculado. Aranguren y Shell se quejaron o cambiaron la política de precios del combustible en el 2003-2005. Pero no se sostuvo. Kirchner mandó a hacerle un piquete. Sí, tal cual. Bueno, pero ese es otro de los temas. Nosotros necesitamos hacer transformaciones profundas. Creo que todo el mundo coincide, de cualquier partido político, de izquierda, de derecha, todos sabemos que hay que hacer transformaciones. El tema es cómo se sustentan en el tiempo esas transformaciones. Sí. Ese es el tema clave hoy del debate. Yo voy a hacer una transformación para que dentro de 4 años le peguen una patada. Pero ¿con quién podría pasar? Que el cambio sea permanente y con quién puede ser volátil. Yo creo que los cambios requieren un debate y una acción pública y un proceso de consensos. La política es el arte de hacer acuerdos, no es el arte de destruir al contrario. Eso es una novedad. La política es el arte de hacer acuerdos. El líder que tenga más posibilidades y mayor capacidad de hacer acuerdos es el líder que nosotros necesitamos. Pero ninguno de los candidatos y de la oferta existente, claro. ¿Quién podría hacerlo? Es una opinión mía. Yo creo... Agradecé que no te estamos preguntando a quién votás. Sí, bueno, agradecé. Es indirecta. No voy a decir a quién voto, pero voy a decir qué pienso. Claro. Primero creo que el gobierno tiene que cambiar, porque es sano que haya rotaciones. Yo no estoy a favor de ninguna reelección de nada. O sea, creo que el gobierno tiene que cambiar. Por otro lado, el gobierno ha tenido esa mala praxis, o la mayor responsabilidad de esa mala praxis. Yo creo que tenemos que tener un gobierno con un liderazgo que pueda ampliar, digamos así, la coalición, que esa coalición se amplía no solamente en el Congreso, porque mucha gente dice que el Congreso es el lugar del debate. Yo creo que el lugar excede al Congreso, es el Congreso y algo mucho más. Ese debate tiene que estar en los distintos lugares del Estado y fuera del Estado. Y de las opciones que hay, me parece a mí que Juntos por el Cambio es el que está en mejores condiciones. Ahora, está en mejores condiciones, pero tampoco vemos que esa bandera se levante con una claridad y firmeza que se necesita. Por eso Juntos por el Cambio hoy tiene un liderazgo cuestionado y bueno, tienen muy poco tiempo para levantar esa bandera. ¿Ese es un problema de Juntos por el Cambio? O sea, ese no levantar la bandera tan claramente, ¿es un problema que se generó Juntos por el Cambio en su visión? Yo creo que hay todavía como un conflicto. O sea, hubo un debate interno vinculado sobre no el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Y después de las elecciones, eso hay que rebobinar y dar de vuelta. Y hay otra discusión que es cómo hacemos que las transformaciones sean sustentables en el tiempo o no. Y yo creo que la propuesta de Juntos por el Cambio es una propuesta que podría hacer más sustentables eso por su capacidad, digamos, de articular con otros. Vos me decís, ¿hoy estás seguro que eso lo va a hacer Juntos por el Cambio? No, no estoy seguro. Van a tener que mostrar en este mes y medio, 2 meses, que son capaces de hacerlo. Hay hijos de votantes de Juntos por el Cambio que por ahí se pasaron a Milei o coyunturalmente se pasaron a Milei. No sé si ocurrió en tu familia o no, o en familias conocidas. ¿Qué les dice a esos pibes que le ven un ímpetu ahí a Milei y que vos tenés que transmitirles esto? Que es un abstracto, que hay que hacer consensos, que los cambios deben poder perdurar, que para eso hay que negociar. Y para todo esto lo que hace falta es paciencia. Y toda esa generación y un montón de gente no tiene paciencia. Y tiene razón en no tener paciencia. ¿Qué le decís? Le puedo decir pocas cosas, porque muchas de las cosas que dicen tienen razón. Es decir, que la política fue un fracaso. Tenés que decirle no, que la salida está por la política, que en todo caso los políticos fueron un fracaso, que hay que buscar de renovar esa política, pero que la política es la solución del problema, ese es el debate, es el arte de hacer acuerdos. Eso le diría. Ahora, soy muy poco efectivo en cambiar la opinión de los jóvenes. Te lo digo porque tengo hijos que debaten y son apasionados en el tema de la política. Ahora, todo este proceso kirchnerista generó que muchos empresarios argentinos se hayan ido del país, más allá de tener sus negocios, a vivir a otro lado. Que alguien venga con una propuesta de explotar todo, de dinamitar.
¿no puede generar que haya más empresarios que se vayan a ir del país? Yo creo que es un comentario ex ante, digamos. Claro. Ahora, lo que está es malo y lo que viene no sabemos. Entonces, mucha gente va a esperar que haya un nuevo gobierno, que tenga cierta legitimidad, estudiar qué hace en los primeros 100 minutos, en cómo es el discurso después de que gane, y a partir de ahí hay una posibilidad de recrear un espíritu de cuerpo que nos conduzca a otra cosa. Ahora, no lo sabemos. Yo me niego a prejuzgar tengo mis gustos, tengo mis ideas, pero me niego también a prejuzgar tajantemente que va a pasar una cosa o la otra. Ahora, hablamos ya de la responsabilidad de los empresarios, de los políticos. ¿Qué responsabilidad tuvieron estos 20 años la sociedad? La sociedad. Bueno, es una pregunta extraordinaria porque la sociedad argentina tiene instituciones sofisticadas, de alta calidad, ejemplo en muchos lugares del mundo. ¿Qué sé yo? Ayer estuve en la Cena de Poder Ciudadano, por ejemplo, pero hay muchas, miles de... Es una riquísima institucionalidad que no ha servido para generar élites, coordinaciones, estructuras que lleven el país adelante. Digamos, el debate que hay en Argentina ideológico existe en todos los lugares del mundo. Sí. Y es sano porque realmente el capitalismo tiene problemas, hay problemas con el medio ambiente, en fin, un montón de cosas. Lo que pasa es que en el resto del mundo no se para. Acá, mientras debatimos, destruimos. Entonces, esa es la gran diferencia entre Argentina y los demás. Nosotros tendríamos que buscar un mecanismo de debatir todo lo que hay que debatir sin destruir. Y sin estar paralizados en el debate. Un poco lo que estás diciendo es que el resto avanza mientras discute y nosotros nos quedamos en el mismo lugar. Te hago una pregunta coyuntural en el medio de la poesía. Vamos para atrás. Pero primero Rolo Barbano, que tenía. Gustavo, yo te quería preguntar, si vos le tuvieras que pedir al gobierno que venga, sea el signo que sea, ¿qué problema atacar primero como empresario, desde tu lugar, para favorecer a los negocios que van a dar más empleo, por supuesto, a la gente? ¿De qué le hablarías? ¿De solucionarme ya el tema de la inflación o atacar primero la pobreza como sea, bajar el déficit público como sea? Todo tiene que ver con todo. Todas son prioridades, pero obviamente van a tener que empezar por algo. Pero todo tiene que ver con todo. Y yo creo que hay que atacar todo porque es un problema sistémico. No es un problema de una cosa primero y después otra. Nosotros tenemos un problema de desequilibrio macroeconómico, con el déficit fiscal, inflación, eso genera pobreza. Tenemos un problema de inversión, de atraer inversión y trabajo, entonces tenemos que dar señales de que esto va a durar mucho tiempo para que venga más rápido la inversión. Tenemos problemas de inserción internacional. Pero te hago una pausa y vos decís, estoy en contra de todas las reelecciones, pero decís, tenemos que dar señales de que esto va a durar. Y durar, si es solo un mandato, vos sabés que las inversiones extranjeras... Más allá de las elecciones, las cosas tienen que hacerse... Yo en una época tenía la hipótesis de que a un gobierno había que evaluarlo en función de cómo le iba al gobierno que le seguía. Pero eso es para darte una idea de que hay que mirar sistémicamente eso. Pero bueno, perdóname, me cortaste el rollo de la cantidad de cosas que como decís, otro gran problema es la inclusión. ¿Hay las leyes laborales? Hay un problema laboral y además hay un problema de inclusión, de gente que quedó fuera del sistema, que hay que volver a generar la esperanza, la expectativa de que vuelvan a entrar al sistema con un trabajo formal y un trabajo de largo plazo y demás. Son todos temas prioritarios que hay que atacar en forma sistémica. O sea que a mí me parece que rápidamente hay que generar un paquete muy grande de medidas que ataque todo en forma simultánea. Esa es la forma de dar confianza. Eso tiene que ser respaldada por una mayoría, tiene que haber una señal de que esto no se termina en 4 años con el próximo gobierno y que también las cosas cambian y que hay que ir haciendo ajustes permanentes porque el mundo cambia, las situaciones cambian. O sea que me parece a mí que hay que buscar una forma diferente de hacer política. Lo primero que debería hacer el próximo presidente es decir que no se va a reelegir el primer día, por ejemplo. Wow. Y otras cosas dramáticas para generar confianza. Bien, quiero preguntarte por último 2 cosas. Una que te va a aburrir y otra te va a encantar. Y van juntas, como en una misma moneda. ¿Qué te parece el plan soja
¿Y cuándo va a ser tu próxima presentación musical? ¿No trajo la guitarra? El plan soja, bueno, el plan soja es parte de poner las cosas debajo de la alfombra, ¿no? De no ver el problema estructural que tenemos. Yo creo que lo que aprendimos es que el tema de las retenciones, los doble tipos de cambio y demás, que fue contra la producción del sector, no solamente fue un daño para el productor, sino para toda la sociedad argentina, que hoy no tiene dólares, el Banco Central no tiene dólares, hay inflación y demás, que todo viene de lo mismo. Si hubiésemos hecho las cosas bien en los últimos años, hoy no tendríamos ese problema porque la producción agrícola sería el doble de la que tendríamos ahora. Con lo cual me parece que es un tema de pan para hoy, hambre para mañana. La gente va a vender la soja no por un plan, sino cuando necesite vender lo menos posible, y vende lo menos posible porque la soja es como tener dólares. Pero por eso. ¿Quién va a vender? ¿Vos Mercadería. vas a vender dólares ahora? No, vas a esperar el próximo gobierno para vender dólares. Solo lo que necesita. Solo lo que necesita. Bien. La próxima actuación. Sí, vamos a presentar nuestro disco con Verónica en Tucumán. ¿Quién es Verónica? Yo no la conozco. Sí. ¿Quién es? Verónica Cangemi es mi pareja, es una gran cantante. Estuvo acá. Estuvo acá, sí, estuvo hiciste en una el linda programa. nota. De las mejores cantantes de Argentina, de Sí. nivel internacional. Sí, bueno, salió la mejor del mundo. No bueno. lo digo Te yo, que soy la achicaste, pareja. Sheikman. Bueno, no quise quedarme largo. Para Salió eso el año sos pasado vos en la pareja. mejor cantante del mundo, le dieron un premio en Rusia, así que buenísimo. ¿Y cómo haces vos para cantar delante de ella? Si ella es la mejor, digamos, estás en un nivel... Soy así como soy un cara dura de venir a hablar de cosas acá que no sé, también soy un cara dura para cantar adelante de ella. Pero así todo se presente con mucho éxito. ¿Y cuándo Sí. entonces dijiste? En Tucumán vamos a estar hicimos un disco y lo vamos a presentar en Tucumán y también en Buenos Aires antes de fin de año. Y Verónica ya tiene su agenda. Bien. Y yo también tengo lo mío. Muy bien, ahí está. Y así por- seguimos cantando. Ahí está. Que hace la vida más livianita mejor y más profunda. Gracias. Un gusto. Gracias por haber venido.